Es una editorial que tiene que ver con el autoritarismo y la intolerancia política en la ciudad de Funes. Es peligroso y quiero decirlo claramente. Cuando desde las más altas esferas del poder local se descarga con virulencia, con odio al que piensa distinto, se comienza un camino peligroso para la democracia. La historia ya nos ha puesto este ejemplo, digamos, y nos ha mostrado que cuando el kirchnerismo quiso construir un relato de 12 años de gobierno, en el famoso vamos por todo, en verdad lo que se hacía era un relato ficticio, es decir, la historia empieza con nosotros, todo lo demás de atrás no sirvió, no se hizo nada, y tratan de reescribir la historia, como lo dijo el propio titular del Ejecutivo de acá. Pero en el fondo, lo que pasó con el kirchnerismo a nivel nacional es que ese relato que se armó era para tapar una serie de abusos de autoridad, una serie de corrupción estructural que tuvo el gobierno con bolsos que terminaron pesándolos porque no le alcanzaba el tiempo para contar la plata, y lo peor de todo es con un esquema de impunidad muy grande. Digo esto porque en el mensaje del intendente, más allá de las cuestiones que él promete hacer para la ciudad, que abordaremos esto en otro capítulo, se refiere a dos temas puntuales de una manera despectiva y muy mala. Una es el caso de este chico Tomás Topa, que falleció digamos, con una descarga eléctrica en un kiosco que no estaba habilitado, con una negligencia por parte de la EPE al autorizar eso, del municipio, de la propia servicio de emergencia, y hace una referencia que el único error que cometió fue no abrazarlo a esta gente, por lo cual se cinde la responsabilidad de lo que significó y lo que significa este caso para la ciudad, al cual la quieren tapar de todas formas, ¿no? Pero lo peor es lo que el padre de este chico cuenta, que cuando se quiso presentar al acto de apertura de sesiones, lo subieron a un auto, literalmente, entre un grupo de policías y por orden del intendente, para que no esté en la sesión, y se lo llevaron un par de kilómetros para que no esté en el momento en que el intendente exprese la palabra. No existe, desde el punto de vista de la democracia ni de la legalidad, una medida de este tipo, a la cual repudio en todos los términos. Creo que la fuerza política que se han quedado con la boca callada lo tienen que hacer, porque no podemos tolerar en la ciudad este tipo de acciones intimidatorias y mafiosas, porque dañan a la ciudad misma. Y si nosotros permitimos que el papá de una víctima que falleció en una circunstancia que se investigan obviamente, pero que están claramente las responsabilidades evidentes, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos? No podemos como ciudad permitir matones ni actitudes patoteras por parte de las autoridades que nos tienen que cuidar. Es peligroso, lo vuelvo a repetir, porque si el mensaje de la mayor autoridad de la ciudad es ir con este sistema, lo van a hacer todos los que están abajo. Lo van a hacer con el empleado municipal, lo van a hacer con los medios de comunicación, lo van a hacer con cualquier actor político, y esto va a terminar en un nivel de virulencia política que va a perjudicar a todos los vecinos. Pero por el otro lado, la descalificación que hizo con respecto a la oposición es no entender que la democracia es un juego donde también está el otro, y donde el otro también opina, como él lo hacía cuando era oposición o como lo hacían otras personas. Y el juego de la democracia es el entender las diferentes posturas y darle voz a las diferentes posturas. La representación política que él logró cuando fue intendente está en su autoridad, pero no es la única voz que existe en la ciudad, ni es la única forma de entender las cosas
Ahora, si quieren imponer un relato hegemónico de cómo se tiene que hacer la ciudad, se van a equivocar. Se van a equivocar porque ya intentaron hacer eso en el pasado. Lo hizo el gobierno anterior, que quiso escribir de nuevo la historia y a los 2 años se dio cuenta de que no iba a funcionar, o a los 3 años. Y cae y sucumbe entonces. No podemos tolerar en la ciudad de Funes los niveles de violencia política, autoritarismo ni intolerancia que nos propone la agenda del intendente. Todo lo demás que tenga que ver con algunas pavimentaciones está bien, acompañaremos aquellas posturas que tienen que realmente sean para el desarrollo de la ciudad, pero las que no la vamos a marcar. Digamos, eso es propio de la dinámica política. Ahora, pretender anular al que piensa distinto es fascista. Lo ha vivido en diferentes momentos de la historia de la humanidad, que esto terminó de la peor manera. El discurso del intendente tendría que haber sido generoso, amplio, buscando los consensos, no generando esta situación, primero con el papá de Topa, inexplicable, que obviamente algunos medios como lo taparán, pero en las redes se puede ver eso, en las redes está, y después con una referencia a los que piensan distinto a su gobierno, descalificándolo. Necesitamos entender que que la democracia no puede ser un juego de amigo-enemigo. En los términos de Schmitt, digamos, a los que entienden muy bien, ahí el concejal Miguel que salió a marcar la diferencia, que hasta ahora fue el único que por lo menos se animó a decir algo con respecto a las formas que tiene el intendente, cuando se refiere a los ciudadanos, para cuando se refiere a su gente y a los propios opositores, digamos, o por lo menos a los que pretenden ser alternativa a este gobierno. Hay un libro que se llama ¿Por qué mueren las democracias? Muy interesante el que lo pueda ver, donde se señala claramente 2 factores por los cuales hacen que una democracia sea sana o por lo menos tienda a preservarse en el tiempo. Y tiene que ver con la tolerancia hacia el otro. En la posibilidad de entender que al otro también está preocupado por las problemáticas de la ciudad, que el otro también es patriota o que el otro también busca el desarrollo de una comunidad de la misma manera que lo quiere hacer uno. Porque si no entramos en un juego de buenos y malos, que no tiene sentido y que nos ha llevado al país a tener una grieta muy grande para poder resolver los problemas que todavía siguen estando. Y la clase política se devalúa en ese marco. Y la segunda tiene que ver con la autocontrol que debe tener quien está al mando, la autoridad máxima, que tiene mayor responsabilidad, y la autolimitación a la hora de expresarse políticamente, de accionar políticamente, porque si no entramos en una cuestión de hegemonía. Lo decía Lilita Puig, tienden a una cuestión de hegemonía donde corren los límites políticos al abismo y donde directamente eliminan los límites legales para tender a sentirse cómodos. Necesitamos convicciones democráticas para poder sentarnos a hablar quienes pensamos diferente en una misma mesa y de entender cuál es el futuro de la ciudad de Funes. Sin duda que si el intendente tiene su plan de gobierno con el voto popular que ha obtenido, tiene 4 años para desarrollarlo. Ahora, de allí a pretender extirpar, eliminar, como él se ha manifestado, aquel que piensa diferente, exterminar fue la palabra, exterminar que usó, digamos, con mucha virulencia. Necesitamos entender que la democracia es un ámbito donde se expresan las diferentes opiniones y donde hay una multiplicidad de voces. Si no se entiende eso, estamos ante un régimen que pretende otra cuestión. No le tenemos miedo, o por lo menos yo no le tengo miedo. Vamos a seguir hablando de aquellas cosas que no se quiere hablar y vamos a darle voz y vamos a darle espacio y vamos a tratar de darle lugar a aquellas cosas que ellos quieren que se callen.
que no se sepan, que están por atrás. Porque hay en la ciudad de Funes, obviamente, y todo el mundo te lo comenta en off, una gran caldo de cultivo diciendo, me aprietan, me dicen esto, me dicen lo otro. Lamentable que nosotros, en el 2020, ya con 30 y no sé cuántos años de democracia, 37, tengamos que estar explicando estas cuestiones. No podemos permitir que la intolerancia política y el autoritarismo político sean una moneda corriente en la ciudad. Necesitamos equilibrio político. Equilibrio político que lo tenemos que dar eligiendo a concejales que entiendan que el juego de peso y contrapeso de una democracia está en la división de los poderes y en la función que cumplen cada uno. Que no es ser socios del intendente de turno para sacarle provecho, sino representar a la ciudadanía en la función del mandato que le dio a cada uno cuando fue a votar las elecciones. Necesitamos un consejo que proponga, necesitamos un consejo que ponga límites y necesitamos un consejo que controle, porque son las funciones que tienen que tener, no socios, digamos, no es la idea. Podemos coincidir estratégicamente en los puntos que hacen a la ciudad para adelante, pero no es lo mismo llevarse puesta a la ciudad pensando que lo que uno hace es lo único que se puede hacer y que la mejor manera de hacerlo es la única la que piensa uno, porque de esa manera no estamos en democracia. Entonces, tiene que rever el mensaje y su virulencia para con los sectores, digamos, de la oposición y sobre todo para este caso que ha conmocionado a la ciudad y que tratan de borrarlo de todas las maneras posibles. Si esto que realmente contó el padre de Topa pasó, tiene que haber explicaciones judiciales, tiene que haber explicaciones políticas, porque no puede volver a suceder, porque en cualquier momento cualquier persona que quiera ir a reclamar por algo que no le gusta, lo terminan subiendo un auto. ¿Cómo es eso? ¿Dónde estamos? ¿En el 76? ¿Qué estamos viviendo? No puede ser esto, no puede ser en serio si realmente sucedió ese hecho. Le vuelvo a pedir que la máxima autoridad de la ciudad tiene que bajar los decibeles de violencia de su discurso político y tratar de llevar a la ciudad a un ámbito de coincidencia. Si es un año electoral, de eliminar a las elecciones y serán los ciudadanos los que tengan la posibilidad. Si su gobierno es potente y reescribe la historia como él trata de decirlo, se verá en las urnas. Y si no, también habrá una multiplicidad de voces. Nosotros, en el caso particular, estaremos para ponerle límite, para ofrecer una alternativa a la manera de gobernar y una forma alternativa de entender la política. No tengo problemas personales con ninguno de los actores. Tengo diferencias políticas en la forma en que se actúa y tengo diferencias políticas en la forma en que se trata de llevar adelante la ciudad. Entonces, otra vez, no permitamos que se instale el autoritarismo político ni la intolerancia. Va en contra de todos los ciudadanos de la ciudad y es la base y el caldo de cultivo de abusos, de corrupción y de impunidad.